la CICIG se convirtió en una estructura paralela. Canciller Sandra Jovel afirma que CICIG, luego de investigar estructuras paralelas, se convirtió en una de ellas, violando la ley. Que haga cumplir con responsabilidad que tiene la CICIG. Jovel manda un fuerte mensaje al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respecto a esta crisis por el mandato de la CICIG. Usted está al servicio de los Estados miembros, afirma. Se estarán otorgando en el momento que... Cancillería informa que aparentemente la renovación de visas no será un impedimento para el trabajo del equipo internacional de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Que respeten a Nicaragua. A nivel internacional, el presidente nicaragüense Daniel Ortega pide a Estados Unidos de respeto y no meterse en los asuntos de la nación centroamericana tras conflicto que ha dejado más de 320 fallecidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos desde Ciudad de Guatemala en esta emisión de noticias de Canal Guatevisión para este jueves 6 de septiembre de 2018. Gracias por estar en nuestra sintonía y le vamos a poner al tanto, como siempre y como todos los días, de lo más relevante a esta hora en nuestro país. Continúa ese conflicto entre gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hoy se esperaba una conferencia de prensa en horas de la mañana, esta se dio y precisamente nuestro compañero David Sanchinelli nos tiene los ecos de esta conferencia de prensa que dio el mandatario Morales, acompañado en esta ocasión de algunos de sus ministros, pero no así, ya no se observó la presencia de militares y policías al fondo en este Palacio Nacional de la Cultura. David, buenas tardes, adelante. Hola William, efectivamente pues el Ejecutivo indicó que a las 10 de la mañana se llevaría a cabo una conferencia de prensa. No señaló si iba a estar el presidente Jimmy Morales, pues nosotros acudimos al Palacio Nacional y así es, efectivamente se encontraba el podio presidencial. Llegó el presidente Jimmy Morales con dos ministros, dos de sus 13 ministros, de los cuales era el ministro de Gobernación y el ministro, la canciller Sandra Jovel. Asimismo, pues usted puede observar en estos momentos cómo se encuentra este ambiente donde hay algunas personas de INGUAT tratando de ingresar al Palacio Nacional. Asimismo, pues ahorita todo está transcurriendo normal en el Palacio Nacional. Aquí pues se encontraban algunos agentes de la Policía Nacional Civil quienes se encontraban resguardando el área para la conferencia de prensa, donde iba a ser la conferencia de prensa. Vamos a tratar de ingresar al Palacio Nacional en estos momentos para que usted vea cómo es el ambiente. Pues ahorita los trabajadores del gobierno pues ya están acudiendo a su hora de almuerzo. Es por eso que usted ve movimiento en estos momentos de que ellos están saliendo a su hora de almuerzo. Pues todo está transcurriendo normal luego de esta conferencia de prensa donde, repetimos, pues el presidente Jimmy Morales acudió con dos de sus ministros de gabinete. Vamos a tratar de ingresar, pues aquí se encuentran normalmente los agentes de la SAAS que resguardan este sector. Pues esta es una área donde se encuentran los agentes de la SAAS, donde pues verifican cómo ingresan los ciudadanos al Palacio Nacional, recordando que este es un museo y entran a este interior. Pues aquí está transcurriendo todo normal, William, luego de la conferencia de Jimmy Morales, donde, repito, acudieron dos ministros y dio a conocer, volvió a afirmar pues su postura donde no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y no dejará ingresar al comisionado Iván Velázquez. Y precisamente a continuación vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa, las declaraciones del mandatario, donde de nuevo ahonda en los motivos que lo han llevado a tomar esas decisiones de la no renovación del mandato de la CICIG, pero también prohibir el ingreso del comisionado Iván Velázquez a Guatemala. Escuchemos. Recientemente, desde la Presidencia de la República, se han tomado decisiones trascendentales para garantizar el Estado de Derecho. Todas las decisiones han tenido un tiempo considerable para su análisis, debate y consenso, privilegiando en todo momento que respondan a nuestro interés nacional y estén apegadas al orden constitucional. Al pueblo de Guatemala
y a la comunidad internacional, reitero una vez más que nuestro gobierno está firmemente comprometido con la transparencia, la lucha contra la corrupción y una justicia independiente, imparcial y objetiva. El primer eje de nuestra política general de gobierno se denomina cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado. Y bajo ese lineamiento hemos fortalecido al sector justicia para que cuente con instituciones fuertes y capaces de asumir sus mandatos constitucionales, entre ellos velar por una justicia independiente, imparcial y objetiva. Además, Morales en esta conferencia de prensa arremete contra Naciones Unidas afirmando que estuvo a la espera de que Naciones Unidas decidiera remover al comisionado contra la impunidad en nuestro país, el señor Iván Velásquez. Le extrañó la pasividad, afirma, y pues esto lo orilló a tomar las decisiones que ha tomado en los últimos días. Escuchemos. El Estado de Guatemala respetará el mandato vigente de la CICIG que vence en septiembre de 2019 y estaremos anuentes a impulsar una metodología eminentemente técnica, ordenada y transparente para el traslado final de las capacidades de CICIG a las instituciones que correspondan. El pueblo de Guatemala y la comunidad internacional deben saber que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, promovió ante la instancia de la ONU un diálogo orientado a la solución satisfactoria de las preocupaciones que en 2017 y 2018 se plantearon a este organismo internacional sobre el actuar del comisionado de CICIG. Transcurrido un año, y repito, transcurrido un año de iniciada la discusión por medio de comunicaciones diplomáticas y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten. Pone en riesgo el orden, la paz social y la gobernabilidad del país. Guatemala hace muchos años dejó en el pasado los episodios de polarización y confrontación social que provocó un conflicto armado interno. Esa polarización y confrontación social fue superada por una cultura de paz que día a día debemos fortalecer. Y atendiendo la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velásquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. Lamentamos públicamente la pasividad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la CICIG en Guatemala. Esta decisión, debidamente consensuada y apegada a derecho del gobierno de Guatemala, tampoco violenta o rompe el orden constitucional de Guatemala. Para nada. Al contrario, se fundamenta en los principios constitucionales que promueven una sociedad en paz y garante de los derechos humanos. Y el presidente también aseguró que la Comisión Internacional contra la Impunidad terminará su mandato con el respaldo del gobierno. Eso sí, espera que Naciones Unidas realice el cambio del comisionado. Además, asegura el mandatario Morales que continuarán todos los trámites judiciales que están en tribunales y que tienen que ver precisamente con casos de corrupción. El Estado de Guatemala privilegió el diálogo en todo momento y cumplió con los procedimientos basados en ley para dar una solución satisfactoria a esta situación que lamentablemente no fue prioridad en la agenda de Naciones Unidas. Aprovecho para reafirmar que la no renovación de una prórroga más del mandato de CICIG y la designación de un nuevo comisionado por ningún motivo afecta o pone en riesgo la investigación de casos de corrupción en Guatemala. Hago esta aclaración derivado
de las especulaciones de algunos actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada. Puedo verlos a los ojos y decirles que esta decisión no responde tampoco a un interés personal. El Ministerio Público, el organismo judicial, la misma CICIG, la comunidad internacional y, lo más importante, el pueblo de Guatemala pueden dar fe que no he intervenido en ningún proceso judicial, ni personal, familiar o relativos a temas de Estado. Con la frente en alto, puedo decirle al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que no he interferido, ni lo voy a hacer, porque no interferiré en este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque confío plenamente en una justicia independiente, imparcial y objetiva. Todos los procesos o investigaciones que están en curso tienen la certeza que continuarán sin ningún atropello u obstáculo a la justicia. La estabilidad nacional es fundamental para el bienestar y la prosperidad de todos los guatemaltecos. Eso incluye una justicia pronta y cumplida. Con esto me refiero a una justicia que respete los plazos judiciales. Quiero repetir esta frase. Una justicia que respete los plazos judiciales, porque la justicia tardía no es justicia. Y muchas de esas decisiones pueden afectar seriamente la economía del país. Cuando regresemos de la pausa, escucharemos también las duras declaraciones de la canciller Sandra Jovel, que afirma que la Comisión Internacional contra la Impunidad, tras venir a Guatemala para investigar estructuras paralelas, se convirtió, según ella, en una de estas estructuras. Cuando regresemos de la pausa, usted escuchará estas declaraciones. Quédese con nosotros. (13:14) Continuamos con más información y enviando un fuerte mensaje al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La canciller guatemalteca Sandra Jovel afirmó que tras llegar a Guatemala, la CICIG, para estudiar, precisamente para investigar estructuras criminales, terminó convirtiéndose en una de ellas. Escuchemos. La intención del gobierno de Guatemala al solicitar la creación de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad, asumiendo además la obligación de garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y las entidades defensoras de los derechos humanos. Gracias. Por el contrario, nunca fue el que se vulnerara la institucionalidad, la justicia, la paz, la seguridad en el país. Lamentablemente, la ejecución del acuerdo, sin la observancia debida de las garantías constitucionales, ha causado efectos nocivos, los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo, la CICIG se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir. Desde el mes de agosto del 2017, el Gobierno de Guatemala inició conversaciones de buena fe con la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, al amparo del artículo 12 de solución de controversias contenido en el acuerdo de la CICIG. Dicho artículo dispone que las partes pueden solucionar a través de la negociación cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación de dicho acuerdo, y para el efecto se presentaron pruebas documentales sobre acciones que vulneran derechos y libertades de los ciudadanos. El secretario general de las Naciones Unidas y su equipo ignoraron las preocupaciones del Gobierno de Guatemala, tanto respecto a la interpretación del acuerdo como su aplicación. Dichas acciones han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetado las garantías procesales consagradas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, polarizando además a la sociedad guatemalteca, al abusar y extralimitarse en su mandato.
la intromisión en los asuntos internos del país, la manipulación de la justicia que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso, se han convertido en el modus operandi de la CICIG en Guatemala. Un acto claro de intromisión en asuntos internos que no le competen al mandato de la CICIG. El señor Iván Velázquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política de la República y enmiendas a leyes ordinarias del país. Dicha intromisión llegó al colmo de cabildear leyes e invitar a los jefes de bloque del Congreso a influir en decisiones de dicho órgano estatal. Por otro lado, la CICIG manipuló la justicia en casos paradigmáticos como los hermanos Valdés Pais, por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, donde estos estuvieron en prisión preventiva por 8 años y al final fueron absueltos. Además, el abuso de la mediatización de los casos ante la opinión pública, donde se llegó incluso a intimidar, a aterrorizar a la ciudadanía. Es también un exceso en las funciones de dicha comisión, violentando el principio de presunción de inocencia. Vale la pena recordar el allanamiento de la CICIG en Casa Presidencial como uno de los más preocupantes y sobre el cual existe un video que describe la forma violenta en que se efectuó dicho allanamiento. Otros ejemplos para ilustrar lo anterior incluye la muerte del señor Pavel Centeno, el caso del joven Cimeri, por lesiones causadas por personal de la CICIG y encubrimiento y manipulación de evidencia del señor Velázquez, el caso Pavo Real, por ejecuciones extrajudiciales, donde los implicados fueron absueltos por no existir evidencia suficiente, tanto en juzgados nacionales como extranjeros. Ante estos excesos, se decidió no prorrogar el mandato de la comisión y a impedir el ingreso del señor Velázquez al país, dado que su presencia no solo atenta contra el orden y la seguridad pública, sino que también afecta la gobernabilidad e institucionalidad del país. También se ha solicitado al secretario general de las Naciones Unidas que haga cumplir con responsabilidad que tiene la CICIG de trasladar sus capacidades a las instituciones nacionales y fortalecerlas. Por lo tanto, el Gobierno de Guatemala reitera su compromiso de luchar contra la impunidad, en particular contra la corrupción. Asimismo, hace un llamado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a que expresen sus opiniones con total respeto a la autoridad legítimamente constituida, a fin de evitar mayor polarización en la sociedad. Además, se hace un llamado a la comunidad internacional para que colabore en la búsqueda de soluciones y respeto a las decisiones soberanas de Guatemala, reiterando al secretario general de las Naciones Unidas para que de manera imparcial e inmediata atienda las preocupaciones de un Estado miembro de la organización. Señor secretario general, usted está al servicio de los Estados miembros. Es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional que dicte a los gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos. Hacerlo vulnera la soberanía de los estados. Y tras cuestionársele sobre si tiene las pruebas respecto a estas versiones que sustenta el gobierno de esa violación de la ley por parte de la CICIG, Jovel respondió lo siguiente. Ya se denunció a la Organización de Naciones Unidas y se presentaron todas las pruebas específicas por parte del Gobierno de la República de Guatemala con relación a lo que usted me está mencionando en este momento. Existen un aproximado centenar de casos que tiene la CICIG y que se tiene conocimiento y que el Gobierno de Guatemala también ya hizo conocimiento de la Secretaría General de Naciones Unidas, en donde no ha habido respuesta y donde no han habido sentencias. Esas mismas ya se hicieron del conocimiento del secretario general y eran las preocupaciones que se mostraron desde hace un año al señor secretario, en la cual nosotros aún estamos esperando respuesta. Y con relación al tema de las visas se estarán otorgando en el momento que se lleve a cabo el procedimiento y no ha habido ninguna interferencia con relación a ese tema. Y se respetará el fallo emitido en el 2017 por la Corte de Constitucionalidad, en donde se afirmaba que se dejaría trabajar o se debe por parte del gobierno dejar trabajar al comisionado Iván Velázquez en su permanencia en Guatemala. Esto respondió la canciller Sandra Jovel.
Creo que los firmantes del acuerdo es el Gobierno de la República de Guatemala y el Secretario General de las Naciones Unidas. Entonces, como bien lo indica el artículo 12, todas aquellas preocupaciones o controversias serán vistas a través de esa negociación o preocupaciones que Guatemala presentó en su momento a la Secretaría. Las mismas se hicieron del conocimiento y la Secretaría tiene esa información. También participó en esta conferencia de prensa el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, quien afirmó que todo el equipo del Ministerio de Gobernación está en apoyo del presidente Morales. El Ministerio de Gobernación y sus dependencias continúan con toda normalidad en el desarrollo de la lucha contra la criminalidad local y transnacional, velando siempre por la vida y la seguridad ciudadana. Estoy convencido que el Ministerio Público cuenta actualmente con todas las capacidades necesarias para poder desarrollar los procesos de investigación criminal. Y quiero reforzar el día de hoy la excelente relación que tenemos con dicha institución. Las normas y decisiones migratorias guatemaltecas son soberanas, razón por la cual el señor Velázquez Gómez tiene denegado el ingreso a Guatemala. Concluyo reiterando que el señor presidente de la República cuenta con el total apoyo de todos los hombres y mujeres que integramos el Ministerio de Gobernación. Y precisamente tras cuestionarle sobre la presencia de los vehículos artillados en las calles el pasado viernes, el ministro Degenhardt justificó que esto se debe a lo que llama patrullajes normales, implementados a través de un programa de seguridad ciudadana. Pero cabe resaltar que el gobierno de los Estados Unidos afirmó que estos vehículos estaban en función de cuidar las fronteras del país y en este caso se encontraban ubicados en la capital. Escuchemos. Los vehículos J8 que fueron utilizados el día viernes son parte de un programa de seguridad ciudadana, un programa que tiene un desarrollo de más de 4 meses de funcionamiento. La Policía Nacional Civil, a través del uso de todas sus capacidades y sus equipos, pone a disposición de los programas que tenemos establecidos para la seguridad ciudadana. Y eso también implica estas unidades J8. Creo que es importante que aclaremos que lo que el día viernes se dio es un patrullaje normal. De la misma forma, creo que ustedes han visto que en la zona 18, en la zona 12, en la zona 5, en la zona 14, en la zona 9, también se desarrollan dichos patrullajes. Porque la criminalidad no tiene una zona definida de operación, razón por la cual desvirtuamos por completo el hecho de que el ejército esté en las calles. Y aclaro por qué. Los J8 son unidades que operan en combinación. Son unidades dirigidas al fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, como lo mencioné hace un momento, la criminalidad local y la criminalidad transnacional. Así que no es cierto que haya habido un programa especial para el día viernes. Y el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, también estuvo presente en esta conferencia de prensa, señalando que el presidente Morales está en funciones de realizar las acciones que ha tomado, señalando también que quienes se han extralimitado en sus funciones han sido algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Estamos claros que todos los funcionarios y empleados públicos no somos superiores a la ley, pero sí estamos sujetos a ella.
y que por lo mismo es preciso ejercer de manera responsable la autoridad que se nos delega. En muchos de los planteamientos realizados dentro de las diversas acciones que se han promovido en contra de las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, nos hemos manifestado en cuanto a la extralimitación evidente por parte de alguno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al momento de resolver. A pesar de esto, se ha cumplido con las mismas, instando aún a nivel internacional por la resolución de la problemática que en su momento se generó. Dentro de las facultades otorgadas al presidente de la República está cumplir y hacer cumplir la ley. La plena observancia del orden jurídico vigente es imperativo y general. De esta cuenta, el cumplimiento a la normativa guatemalteca también es extensiva a cualquier órgano internacional. Y el abogado de la Nación también indicó que de momento están haciendo valer y respetar lo que dice la Constitución de la República y que cualquier resolución, así sea de la Corte de Constitucionalidad, es apelable. En la Constitución, nosotros vamos a respetar la Constitución. Ahora, las resoluciones judiciales o cualquier tipo de resolución tiene posibilidades de ser impugnada y son esas situaciones las que nosotros tendremos que valorar en su momento. Vamos hacia la Corte de Constitucionalidad. Allí se encuentra nuestro compañero Alberto Cardona. Se esperaría que se resolvieran algunos amparos que han sido interpuestos respecto a estas decisiones que ha tomado en los últimos días el presidente Morales. ¿Cuál es el panorama tanto a lo interno de la Corte de Constitucionalidad como a las afueras? Alberto Cardona, adelante con el informe. Gracias, William. Muy buenas tardes. Específicamente 1:29 del mediodía, acá en la Corte de Constitucionalidad, pues hasta el momento no se ha brindado mayor información a los medios de prensa que nos encontramos ubicados acá para obtener pues algún tipo de información, ya que se tenía previsto que a las 12 del mediodía los magistrados estarían brindando una conferencia de prensa donde estarían dando a conocer la resolución sobre la serie de amparos que han presentado pues organizaciones sociales, Procuradurías de los Derechos Humanos, algunos profesionales del derecho con relación a la decisión del mandatario Jimmy Morales de no dejar ingresar al comisionado Iván Velázquez a territorio guatemalteco. A esta hora del día pues todo está en calma acá. En las afueras de la Corte de Constitucionalidad no se encuentra la presencia de manifestantes como se había anunciado ayer por la tarde. Sí se nos ha comentado por parte del Procurador de los Derechos Humanos que en horas de la tarde, específicamente entre 4 y 5 de la tarde, se estarán ya a comenzar a movilizar algunos grupos de la sociedad civil para poder está realizando una manifestación pacífica como las que se han registrado ya con 2 días consecutivos acá en los alrededores de la Corte. Todo está con normalidad. Se desconoce si ya los magistrados están conociendo pues en el Pleno estas decisiones o dando a conocer algún tipo de resolución a favor o en contra sobre los amparos que han presentado pues los miembros de la sociedad civil. Es importante comentar, William, que solo se puede observar a 2 agentes de la Policía Nacional Civil que resguardan la puerta de ingreso, pero sí se les ha comentado que en horas de la tarde ya se han pedido pues mayores refuerzos porque se anuncia, como repito, una manifestación pacífica que estaría iniciando 4 de la tarde, donde se tiene previsto que las organizaciones sociales, grupos de la sociedad civil, campesina e indígena, pues se hagan presentes para obtener algún tipo de información, ya que hoy se cumplirían las 48 horas y los magistrados tendrían que brindar algún tipo de información tanto a los medios de comunicación como a los entes que presentaron estas acciones de amparo. Nosotros estaremos muy pendientes con Luis Sacché, ya estamos instalados acá en los alrededores de la Corte de Constitucionalidad para tener mayor información al momento que los magistrados pues brinden esta tan esperada conferencia de prensa como han indicado los representantes de la sociedad civil. Desde el centro histórico
En cámara Luis H, soy Alberto Cardona, regreso con ustedes, William, a los estudios centrales del Noticiero Guatevisión. Esto es lo que ocurre en la ciudad capital, que está ocurriendo en el interior de la República. Específicamente nos ubicamos en el departamento de Zacatepec, que es un grupo de estudiantes universitarios. En ese lugar rechazan las decisiones tomadas por el mandatario Morales y le exigen que respete el orden constitucional por el bien de los guatemaltecos. Los universitarios se reunieron en el atrio de la Merced de Antigua Guatemala y luego de reflexionar y discutir la coyuntura nacional, dieron a conocer su posición sobre esta realidad. Rechazamos las decisiones arbitrarias tomadas por el gobierno de James Morales Cabrera y sus ministros. Rechazamos la iniciativa 5300 y exigimos que no se modifique el artículo 205 TER de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. A la comunidad internacional le hacemos saber que las decisiones del presidente no nos representan. Siempre mantendremos una postura pacífica y por medio del diálogo. La Guatemala de antes, nunca más. Los universitarios denuncian la estrategia de división que impulsa el gobierno y los grupos de poder para debilitar la lucha común de las organizaciones sociales y colectivos. Nos han querido dividir con temas de aborto, de religión, nacionalistas, de diversidad sexual, para hacernos creer que somos contrarios. Pero hoy, a pesar de nuestras diferencias, sin importar posturas a favor o en contra del aborto, que si compartimos o no la diversidad sexual, que practicamos alguna religión, ateos o agnósticos, más que nunca tenemos claro que, si nos unimos, venceremos. Los estudiantes se sumarán a las actividades que convoquen las organizaciones sociales debidamente identificadas. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán. Continuamos con más noticias. El presidente Daniel Ortega pidió a Estados Unidos respeto y no meterse con Nicaragua. Horas antes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por petición de Washington, discutió la crisis del país centroamericano que ha dejado más de 320 fallecidos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió respeto a Estados Unidos ante la crisis que se vive en el país centroamericano que ha dejado más de 320 muertos. Le decimos a los gobernantes norteamericanos, le decimos a los congresistas norteamericanos, le decimos que si quieren contribuir con la paz de Nicaragua, que respeten a Nicaragua como una nación soberana. Además, el mandatario pidió a los nicaragüenses que emigraron a Costa Rica que regresen a su país y afirmó que quien no torturó o no mató será acogido. Muchos huyeron ante el temor de ser detenidos acusados de terrorismo por participar en las manifestaciones que piden la salida de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes se les acusa de corrupción y nepotismo. Antes de las declaraciones del presidente, el Consejo de Seguridad de la ONU, por instancia de Washington, discutió la crisis en el país centroamericano. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que el Consejo de Seguridad no debe ser un observador pasivo, mientras Nicaragua cae en un estado fallido y dictatorial, y que cada día que pasa el país avanza por una senda de Siria y Venezuela, ambos signados por el éxodo masivo de sus ciudadanos. Y el gobierno peruano tildó de operación de propaganda el programa del Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro para repatriar migrantes venezolanos que en decenas hacen fila ante la embajada en Lima para pedir regresar a su país. Decenas de venezolanos hacían fila frente a su embajada en Perú el miércoles para pedir regresar a su país por medio de un reciente programa ejecutivo de repatriación. El presidente Nicolás Maduro, cuyo gobierno niega la dimensión de la crisis, anunció el lunes la activación de un puente aéreo para facilitar las repatriaciones voluntarias. Por su parte, el gobierno peruano tildó el programa de operación de propaganda. Aquí no tengo ni siquiera posibilidades de mantenerme, de buscar una vivienda propia, no me puedo dedicar a trabajar por su situación de salud y me siento apretada. Sabemos que la situación en el país está fuerte, pero si aquí estamos luchando también para medio mandar y eso, yo creo que lucharemos mejor allá en el país, pues. El 27 de agosto, 97 venezolanos fueron repatriados desde Lima en un avión enviado por Caracas.
En contraste, decenas de miles de migrantes venezolanos han llegado sin pasaporte a la frontera peruana en los últimos meses, tras largos viajes a pie o en autobús a través de Colombia y Ecuador. Alrededor de 2,3 millones de venezolanos viven en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015 cuando empeoró la crisis. Pero Maduro asegura que unos 600.000 venezolanos salieron del país desde 2015 y que más del 90% están arrepentidos y desean regresar. Y en otras noticias, en la tecnología, como un proyecto académico, estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez trabajaron la alerta sísmica, que ahora será colocada en más de 20 lugares de la capital, pero también en el interior de la República. Lo último en tecnología es presentado por GTC de GIT Continental. Hoy la Universidad Mariano Gálvez, a través del Instituto de Investigaciones de Ingeniería, Matemáticas, Ciencias Físicas y el Sistema Sismológico, presentaron la red acelerográfica guatemalteca con una alarma sísmica, que es un proyecto que llevan trabajando desde hace más de 20 años. Tiene un historial de 22 años que culmina con la instalación de 50 estaciones sísmicas en la capital y en el interior del país, en la provincia. La red acelerográfica no es más que sensores sísmicos que captan el movimiento fuerte del terreno, es decir, los terremotos y los sismos de considerable magnitud, de considerable intensidad. Estas aceleraciones que registran los equipos son de vital importancia en muchos campos de la ingeniería, pero también de la prevención a la sociedad en el caso de un terremoto, porque a través de estos registros podemos nosotros procesarlos y después alertar a la población a través de un sistema ya sea de alarma sísmica o de alerta temprano. Por ejemplo, si se produjera un sismo en las costas del Pacífico, tendríamos aproximadamente entre unos 10 a 15 segundos máximo de aviso que el arribo de ondas vendrá en un momento, pero esos 15 o 10 segundos son de vital importancia para poder, digamos, conseguir una ruta de evacuación o buscar un lugar seguro dentro de la edificación. También se necesita una red de sensores de acelerógrafos distribuidos en la ciudad capital y en el interior del país, en provincia, para que puedan también captar las señales y enviarlas anticipadamente a las ondas, al arribo de las ondas. La red acelerográfica podrá ser colocada en centros educativos, edificios y casas particulares y, según los investigadores, podrá ser utilizada a partir del próximo mes. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Lo último en tecnología fue presentado por GTC de GIT Continental. Y continuamos con más información y pese a la crisis que enfrenta el gobierno con la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, esta afirma que seguirá apoyando al Tribunal Supremo Electoral respecto a las elecciones del próximo año. Dulce Rivera nos tiene el informe. Dulce, buenas tardes, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral aseguraron que las elecciones de 2019 serán libres y que ellos garantizarán que el proceso se lleve con normalidad. Esto luego de algunas declaraciones en días anteriores del presidente Jimmy Morales, en que hacía un llamado a que se dieran unas elecciones libres, y ante los constantes mensajes de algunos grupos que aseguran que el Tribunal Supremo Electoral ha sido cooptado. Él decía que no iban a ser libres. Y la respuesta sí era para indicar de que las elecciones sí están garantizadas de que van a ser libres. La gente, la ciudadanía está garantizado que va a hacer su sufragio en forma libre e independiente. Las elecciones se garantizan en primer lugar por la ley. La ley es de rango constitucional y le otorga al Tribunal Supremo Electoral una independencia, es decir, es independiente de cualquier organismo del Estado. Esa es una garantía. Dos, el padrón electoral, el Tribunal Supremo Electoral garantiza, confirma que solo los que aparecen, los ciudadanos y ciudadanas que aparecen inscritos y que están en el padrón electoral pueden votar, y que solo una persona puede votar una vez. Además, el otro elemento es los medios de impugnación. Todos los ciudadanos, las organizaciones políticas, quienes participan en un proceso electoral pueden accionar conforme a todos los medios de impugnación. Esa es otra medida de seguridad, pero fundamentalmente está la ciudadanía que integra los órganos temporales.
son ciudadanos que colaboran, son los ciudadanos que realmente llevan a cabo el acto fundamental que es el escrutinio. Al mismo tiempo, el presidente del TSE aseguró que la carta de entendimiento firmada con CICIG sigue en vigencia y que esto servirá para que la CICIG pueda trasladar capacidades a los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Cualquiera de las partes en cualquier momento puede desistir de los objetivos que ellos persiguen. Y la razón fundamental de esa carta es, como ya se indicó en su momento, es transferir conocimientos, experiencias y capacidades para dos unidades en especial. No ocurre otra, no sé, el fantasma eso de que van a tener conocimiento del padrón, de que va a existir intervención, no hay ninguna de esas especies que va a ocurrir dentro de la Carta de Entendimiento. Es capacitación para el personal del Tribunal Supremo Electoral. En cuanto a la iniciativa 5300 que se discute en el Congreso y que podría afectar incluso a los magistrados del TSE, el presidente dijo que hasta el momento no tienen una opinión y en cuanto la tengan estarán comunicando su postura. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. ¿Y cómo podría ser recordada esta crisis entre el gobierno del presidente Morales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país? Nuestro director Haroldo Sánchez hace un análisis en el editorial Entre Líneas. Año 2020. El gobierno de Jimmy Morales ya es historia. ¿Cómo será recordado este señor en los años venideros? No será precisamente por haber cambiado a Guatemala y ponerla en la senda del desarrollo, estabilidad económica, política y social. Morales, junto a sus ministros de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, forman ya parte en la mente de la sociedad como la trinca infernal que puso al país al borde del precipicio. Como ya es el año 2020, hay un nuevo gobierno que deberá luchar a brazo partido por remendar el tejido social tan brutalmente resquebrajado por Morales, quien está viviendo en Nicaragua o bien en Israel. Los libros de historia tan solo dirán lo que Morales hizo al frente de un gobierno al que llegó con el eslogan de ni corrupto ni ladrón. Es que el juicio de la historia, nadie, pero nadie se va a salvar. Es momento, además, de conocer lo más relevante de la cultura y de los espectáculos. Gracias por estar con nosotros. En nuestro espacio no puede faltar la literatura. Hay que aclarar que terminaste el libro a los 16. Sí, a los 16 años, si no estoy mal, fue en abril lo terminé. ¿Por qué te llamó tanto la atención la inmortalidad? A mí la inmortalidad me llamó la atención porque comúnmente cuando pensamos en un personaje inmortal, pensamos en un ser divino, no pensamos en alguien que tenga características humanas. Entonces dije, en mi mente pensé, ¿qué pasaría si yo le pusiera atributos humanos que lo volvieran un ser como tú y yo? Que él pensara sobre sus arrepentimientos, sobre sus felicidades, sobre qué hubiera pasado si hubiera hecho esto en vez de lo otro. Y agregarle esos elementos a un ser inmortal es muy difícil porque uno piensa comúnmente, oh, es un ser que nadie le puede hacer nada. Entonces no tiene... Y es todo lo contrario porque eso se convierte en un drama para el personaje. Ajá, él tiene su... hay una parte en el libro donde él, de tanto arrepentimiento y de tanta culpa que él tenía en su corazón, empieza a caer en alcohol y empieza a sentirse con deseos de acabar con su vida y no puede, entonces eso lo frustra demasiado. ¿Hay un punto de reflexión en la obra? Hay varios puntos. Hay un punto sobre la importancia de la familia, apreciar lo que tenemos, tampoco dejar que nuestros arrepentimientos nos mantengan esclavizados al pasado y no poder seguir adelante. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Muchas gracias. La buena vibra, como siempre, como dicen los jóvenes. Gracias a ustedes por acompañarnos ahí en casa.
Y en información al cierre, alumnos de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos iniciaron un paro aparentemente por inconformidades con la actual administración. La información la tiene a esta hora nuestra compañera Esli Melgarejo. Esli, adelante. Sí, así es, tanto estudiantes como docentes de la Escuela Superior de Arte iniciaron hoy un paro. Ellos explican el porqué. La Escuela Superior de Arte empezó a funcionar en el año 2006, 12 años después continúa sin integrarse un consejo directivo según los normativos establecidos, con un director electo por los 3 sectores estudiantil, docente y egresados, 2 representantes estudiantiles, 2 representantes docentes y un representante de egresados. A propuesta del actual rector, ingeniero Murphy Pais, el 2 de junio de 2018 fue nombrado como director de la Escuela Superior de Arte el licenciado Maudo Vázquez, sin realizarse una consulta con los sectores que integramos la escuela, principalmente el sector estudiantil, motor y razón de ser de la universidad. Ya teniendo el antecedente de que la escuela escogió en su momento a una dirección propuesta por estudiantes y catedráticos, estamos exigiendo que eso sea posible de nuevo. Al mismo tiempo estamos haciendo una llamada de atención a una serie de irregularidades en el proceso de elección de la Secretaría Académica. Y miramos que el proceso de contratación de nuestros catedráticos está ralentizado. Se aprobó la nómina docente en el Consejo hace 2 semanas. Muchos de los catedráticos hasta el día de ayer se quejaban de que no tenían información acerca de las condiciones de su contratación, y muchos incluso no estaban seguros si esas contrataciones se iban a realizar. Además, señalan también que a los docentes no les han pagado en 2 meses. Siempre tenemos esos atrasos. Aparte del problema son los atrasos, pero más problema es que no querramos ser nombrados maestros titulares, porque al no ser nombrados maestros titulares no podemos pasar a ocupar los puestos oficiales que la escuela debería de tener para ser una institución reconocida dentro de la universidad, y que los directivos de la Escuela Superior de Arte puedan ser electos por los estudiantes y maestros y no nombrados a dedazo. Los estudiantes aseguran que continuarán el paro de labores hasta que se logre llegar a un acuerdo. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. A esta hora le hemos presentado lo más relevante de las noticias nacionales e internacionales, pero los invitamos para que nos sintonicen de nuevo a las 6 y a las 9 de la noche para que usted pueda obtener más información. Gracias por su sintonía y los dejamos con la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buen provecho.